Muy buena noche, estimados amigos y hermanos. Sean todos bendecidos. La Iglesia Apostólica, el Maestro, presenta su noche evangelística, donde todos los jueves, a partir de las 8 de la noche, estamos llevando el mensaje de Dios especialmente para todos los amigos. Así que prepárese para disfrutar una palabra de bendición para su vida. Soy el pastor Manuel de la Cruz Silvestre, pastor general de la Iglesia Apostólica el Maestro. De inmediato vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Génesis, en su capítulo 2, verso 1, y dice así: en el nombre de Jesús. Así fueron acabados los cielos y la tierra, y todas su hueste, todo lo que en ellos hay. En el séptimo día, Dios había completado la obra que había estado haciendo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó todas las obras que él había hecho, que él había creado. Amén. El tema de hoy es: deja que Dios establezca su orden en tu vida. Amén. Deja que Dios establezca su orden en tu vida. Entonces, el orden es colocar la cosa en el lugar que corresponde. Desde el principio de la creación, Dios dejó establecido claramente un orden. La Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Entonces, el Espíritu se movía organizando todo para que todo sea perfecto, así mismo como es Dios. Y dice la palabra del Señor que cuando Dios creó la tierra, que la creó perfecta, cuando entonces terminó de hacer la creación, entonces creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo que quiere decir que lo hizo como él, lo hizo una copia exacta como es Dios. Pero antes de Dios entrar en el hombre, había creado el muñeco de barro, y el muñeco de barro era inerte, pero cuando Dios entró en ese cuerpo, pues el cuerpo se convirtió en un ser humano perfecto. Aleluya. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que Dios hizo, lo hizo bien. Todo lo hizo perfecto para el hombre. Amén. Y creó al hombre perfecto porque el hombre representaba a Dios. Entonces, el hombre tenía que ser perfecto como él. Entonces, nosotros fuimos creados para tener la naturaleza de Dios, es decir, para que tengamos la vida de Dios en nuestra vida. Ese es el orden establecido por Dios. Aleluya. Amén. Entonces el orden lo cumplió el mismo Dios cuando Él fue fiel a su propia palabra, porque antes de hacer el hombre, antes de hacer el sistema, era un solo pensamiento que él tenía, y cuando llegó el momento, él fue fiel a su propia palabra, porque Dios es fiel a su propia palabra, y lo que él dice lo cumple, y por eso Dios es perfecto. En él no hay debilidad. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, al Dios entrar en el hombre se convirtió en un ser perfecto.
perfecto, un ser bendecido por Dios. Amén, donde tenía todo a su favor. Pero ¿qué resulta al hombre salirse de la perfección? Y cuando el hombre se sale de la perfección, cuando desobedece a la palabra de Dios. Y todo ser humano que desobedece a Dios entra en imperfección. Y la imperfección provoca a que venga todo lo contrario de la perfección. Porque la perfección dice que Dios creó al hombre sano, vigoroso y fuerte. Dios creó al hombre bendecido. Dios creó al hombre para que se enseñoreara de toda la creación. El hombre no pasaba necesidad porque estaba en la perfección de Dios. Y cuando el hombre entra en imperfección, entonces vienen todos los males. Viene la enfermedad, viene la pobreza, la miseria, la escasez y todas las cosas malas vienen en medio de una imperfección. Entonces quiere decir que cuando nosotros caemos en la imperfección es cuando nosotros desobedecemos al Creador. Entonces, ¿qué resulta? El hombre desobedece, entra en imperfección, inmediatamente es sacado de la perfección, porque la Biblia dice en Génesis, en su capítulo 3, verso 23, que Dios sacó al hombre del huerto del Edén. Es decir, cuando el Espíritu Santo está en el hombre califica para disfrutar de la bendición de Dios, siempre y cuando ande en esa perfección de Dios, en esa obediencia de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo se le va al hombre, pues entonces el hombre es descalificado para tener la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es la que nos bendice, porque hay hombres y mujeres que aparentemente, entre comillas, están bendecidos, pero no tienen el Espíritu de Dios. Y si la muerte les sorprende en esas condiciones, sin estar obedeciendo a Dios y a su palabra, pues entonces hay peligro de no vivir junto con el Señor. Entonces, por eso es que la bendición de Dios es la que bendice al hombre. ¿Y cuando el hombre es bendecido? Cuando es sellado, cuando el Espíritu Santo toca esa puerta y el hombre le abre la puerta a Dios y el Espíritu Santo entra a vivir dentro de ese hombre. Porque ese es el orden de Dios. Porque así fue que Dios creó al hombre al principio en bendición. Cuando Dios entró en el hombre, inmediatamente Dios lo colocó en el jardín del Edén, donde el hombre podía disfrutar de todas las bendiciones del Creador. Entonces, al hombre entrar en imperfección, pues lo perdió todo. Entonces, a través del Antiguo Testamento, después de la caída del hombre, Dios dio prueba fehaciente del orden de Dios. Por eso la Biblia dice que cuando la tierra entró en completa imperfección, que los hombres habían desobedecido a Dios, y dice la Biblia que la tierra estaba llena de violencia, había un caos, pero había una familia que se mantuvo en la perfección de Dios, que era obediente. La Biblia dice bien claro que Dios llamó a Noé para hacer el arca, amén, para que entrara él y su familia. Pero Dios le habló específicamente la forma, la medida, los materiales, cómo Noé iba a construir el arca. Le dio una medida exacta y bajo esa medida Noé tenía que hacer el arca. Lo que quiere decir que Dios es un ser de perfección. Él trabaja bajo la perfección.
y dice la Biblia que Noé pues lo hizo como Dios le dijo. Le dijo, constrúyeme una arca de 13 metros de alto. Hazle un techo y una puerta en el costado. También ventana en medio metro de ancho. Noé fue específico. Noé lo hizo tal como Dios se lo dijo, bajo esa perfección, a esa medida que Dios le pidió. Y cuando Noé terminó, que fue obediente, como Noé trabajó bajo esa perfección de Dios, entonces Dios le dio una orden de que entrara el arca, él y toda su familia, para Dios preservarle la vida, porque Noé se ajustó a la perfección de Dios, se ajustó al mandato de Dios. Y cuando un hombre y una mujer se adaptan a la obediencia de Dios, cumplen con el mandato de Dios, que entran en esa perfección de Dios, pues tienen la bendición de Dios sobre su vida. Por tanto, le hacemos un llamado a la iglesia, a los evangélicos y a los que no son cristianos, que nos sometamos a esa perfección, que hagamos las cosas tal como Dios nos lo dice, que lo hagamos con entusiasmo, con devoción, con prontitud, aleluya, con un espíritu altruista, con un espíritu de abnegación, como dijo Jesús, que el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir, con un espíritu de amor. Todo lo que hacemos, si lo queremos hacer en perfección, como a Dios le agrada, tiene que ser con el amor de Dios, sin ningún interés de que la gente le va a devolver para atrás el bien que usted le haga. Que usted lo haga porque usted siente que tiene el amor de Dios en su vida. Aleluya. Entonces, ¿qué hizo Noé? Dios le dijo, éntrame los animales en parejas. Y Noé, dice la Biblia, que lo hizo así. Entró los animales en pareja, tanto de aves como de animales. Aleluya. Todo lo obedeció Noé. Todo lo que Dios le dijo, lo hizo, y eso provocó de que cuando cayera el diluvio, Noé y su familia fueran salvos. Y no solamente eso, le dieron la bendición que Dios había bendecido a Adán en Génesis 1:28. Dice, y los bendijo Dios y le dijo, multiplícate, fructifícate y llena la tierra. Y esas mismas palabras Dios se las repitió a Noé. Noé se ganó la bendición de Dios porque Noé anduvo en la perfección de Dios. Amén. Si nosotros queremos ser bendecidos por Dios, tenemos que tener esa mentalidad de andar en esa perfección de Dios, porque ya el Espíritu Santo nos ha justificado y está dentro de nosotros. Amén. Cuando nosotros obedezcamos al Señor en cumplir lo que Dios dice, pues entonces Dios ya nos ve perfecto. Por eso dice la palabra del Señor que cuando la nación de Israel que estaba esclava en Egipto, para Dios sacarlo de esa esclavitud, pues ellos tuvieron que meterse a la perfección de Dios. La Biblia dice que Dios habló con Moisés y le dijo a Moisés que reuniera por familia. Porque si usted y yo queremos andar en la perfección de Dios, tenemos que darle prioridad a la familia. Si usted anda desordenado, amén, descuidando a su familia, teniendo 2 mujeres, 3 mujeres y descuidándose de la familia, andando en desorden, amén, atado a los vicios,
atado a los estupefacientes. Eso es lo que llama una vida desordenada. Dios estableció una familia y dice la Biblia que lo fundió como una sola carne bajo un pensamiento. Y cuando nosotros nos salimos de ese principio, andamos en desorden. Amén. Por tanto, enviamos la palabra y aconsejamos a todas aquellas personas que anden en desorden en su familia, que reorganice su vida y se meta al orden de Dios, para que la vida de Dios se manifieste en su vida y todo lo que haga le vaya bien. Entonces, ¿qué hizo Dios? Organizó a la nación de Israel en familia. Y cuando lo organizó en familia, le dijo que por familia buscaran un cordero perfecto, que no tuviera ni tacha ni mancha, y ese animal era un símbolo del cordero perfecto llamado Jesús, que un día iba a venir a la tierra. Dios está usando ese símbolo para que el pueblo de Israel se ajustara al orden divino. Y dice la palabra del Señor que ellos prepararon el cordero macho, sin defecto. Tenía que ser perfecto y de 1 año. Lo apartaron entre las ovejas y entre las cabras. Y cuando se lo presentaron al Señor en sacrificio, a través de esa perfección, entonces dice la Biblia que Dios salió a pelear por ellos. Amén. Dios les dio la libertad. Salieron de Egipto, pero tuvieron que presentarle a Dios un cordero perfecto. Amén. Entonces Dios lo vio perfecto, porque así fue que Dios creó a los seres humanos en perfección. Así fue que Dios bendijo al ser humano en bendición, en perfección. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Por eso dice la Biblia que para Dios habitar en el tabernáculo, Dios le dio directrices a Moisés de la medida de todo lo que iban a hacer. Y dice la Biblia que Dios de su espíritu, pues le puso espíritu de sabiduría a Oliab. Amén. Y lo preparó para que hiciera un arca perfecta, porque Dios es un Dios de perfección. Y Dios se lo dijo a Moisés: hazme el tabernáculo conforme al modelo que yo te enseñé en el monte. Y se lo repitió varias veces. Moisés tenía que hacerlo a la medida exacta como Dios le había dicho. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Bueno, como Moisés obedeció y Dios le dijo: quiero también que me hagas un cofre de madera de acacia. Debe medir 1 metro y 10 centímetros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Lo debe recubrir de oro por dentro y por fuera. Y el oro representa la perfección. El oro representa lo mejor de Dios. Y el hombre tenía que hacerlo así. Por eso Pablo dijo: y tenemos ese tesoro en vaso de barro. Es decir, el tabernáculo era un símbolo del cuerpo de nosotros. Como en el tabernáculo iba a habitar la presencia de Dios, así la presencia de Dios está en nuestra vida. Amén. Entonces, por eso dice la Biblia que cuando Moisés terminó de erigir el tabernáculo, dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 40, verso 33. Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y colgó la cortina para la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra.
Y dice la Biblia que como Moisés lo hizo, como Dios le había dicho, el día de la inauguración, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en toda su jornada, cuando la nube se alzaba sobre el tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros estamos en obediencia y andamos en esa perfección, como ya nuestro cuerpo es el tabernáculo de Dios, la gloria de Dios se activa en nuestra vida y el Espíritu Santo nos dirige en todo lo que nosotros vayamos a hacer. Y no hay unas cosas más lindas, más bella, cuando el Espíritu Santo, que es Dios, dirige una vida aquí en la tierra, que lo dirige a todo lo que vaya a hacer. Estamos seguros que si nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo es la perfección de Dios, pues Dios, aleluya, nos dirigirá a toda perfección. ¿Qué significa eso? Que todo lo que nosotros hagamos tiene la gracia de Dios y va a prosperar. ¡Qué privilegio tenemos nosotros! Amén. El Espíritu Santo es que garantiza la perfección de Dios. Por eso, en el principio, para Adán entrar en perfección, Dios tuvo que entrar en su cuerpo. Ahora, cuando Dios se hace un hombre, viene bajo esa perfección. La Biblia dice que Jesús, el humano, para andar en esa perfección, la Biblia dice que tuvo que someterse a obediencia. Cuando él iba a ser bautizado por Juan el Bautista, dice la palabra del Señor que Juan le dijo: no, el que tiene que bautizarme a mí, eres tú a mí, no yo a ti. Pero Jesús tenía orden del Padre de que tenía que bautizarse para dar un ejemplo de obediencia, de humillación, de abnegación hacia Dios, como persona humilde, sencilla, porque en eso se caracteriza la perfección del hombre. Cuando un hombre es humilde, es sencillo, es, aleluya, una persona asequible de parte de Dios. Esa es parte de la perfección de Dios. Por eso Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Porque todo el que anda en esa perfección, todo se le facilita. Entonces, dice la Biblia que cuando Jesús se dejó bautizar, el Espíritu Santo bajó del cielo y entró en el cuerpo de Jesús. Inmediatamente Jesús fue bautizado. Dice la palabra del Señor que fue dirigido por el Espíritu Santo al desierto para ser probado por Dios. Amén. Entonces, ahí en el desierto, Jesús dio muestra de perfección. ¿Y cuál es la perfección que Dios anda buscando en nosotros? Que nosotros le demos el primer lugar en todo y que demostremos que Dios está en primer lugar. Y para demostrar eso, tenemos que amar a Dios con todo nuestro pensamiento, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro espíritu. Y Jesús dio a demostrar eso, que él amaba a Dios con toda su fuerza, con toda su mente y con todo su espíritu, cuando rechazó la oferta que le estaba haciendo Satanás.
Y cuando usted rechaza las ofertas de Satanás, usted está accionando, está demostrando de que Dios es el centro de su vida. Y ahí es que viene la perfecta perfección, cuando un hombre y una mujer le da el primer lugar a Dios en todo. En otra manera, que no piensa en Él, sino piensa en la obra de Dios y el prójimo. Aleluya. Y como Jesús sabía que Él tenía que morir en la cruz del Calvario para ayudar a todos los seres humanos, Él se negó a todas las ofertas del enemigo. Entonces, como Él andaba en esa perfección, la Biblia dice en Mateo, en su capítulo 4, verso 11, que como Él cumplió con esa perfección y demostró que era un ser perfecto, entonces dice la palabra del Señor que vinieron ángeles a servir. Amén. ¿Y qué significa eso? Que vinieron ángeles a servirle. Bueno, la Biblia dice que cuando Dios sacó a Adán del huerto del Edén, puso querubines a cuidar el huerto, ángeles de Dios. Amén. Y dice que una espada desenvainada estaba rodeando el huerto, y la espada representa la palabra de Dios. Y como Jesús era la palabra viviente de Dios y cumplió con ella, no se doblegó, pues entonces los ángeles que Dios dejó cubierto el huerto de Edén vinieron a servirle con todos los beneficios espirituales. Por eso la Biblia dice que llegará la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Y si quieren entrar en esa perfección de Dios y los beneficios de Dios se activen en tu vida, adora a Dios en espíritu y en verdad, con un espíritu anegado a la cosa ambiciosa del mundo. Y eso fue lo que hizo Jesús, que se negó a las cosas ambiciosas que ofrece Satanás y honró a Dios, porque la Biblia dice que Dios honra a los que los honran. Amén. Entonces Jesús cumplió con el propósito por la cual el Espíritu Santo entró a su vida. Y dice la Biblia que cuando salió del desierto, entró en la sinagoga para así cumplir con la perfección. Amén. De hacer el hombre perfecto. Porque dice la palabra del Señor que cuando Él entró en la sinagoga dijo: y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para darle buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a abrirle los ojos a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos por el diablo. ¡Aleluya! ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no hizo a la persona enferma, Dios la hizo perfecta. Dios no hizo cojo, Dios no hizo manco, Dios no hizo a nadie ciego, Dios no hizo a nadie paralítico. Amén. La desobediencia, la imperfección del hombre ha sido que ha traído todas esas cosas imperfectas. Amén. La pobreza y todas las cosas lo trajo el pecado, la imperfección del hombre. Y por eso Jesucristo vino, amén, humanamente a restaurar toda esa cosa, pero Él tenía que dar ejemplo de perfección, de fidelidad, para que se activara en Él la perfección de Dios y la autoridad de Dios. Entonces saliera que lo que Él dijera, lo que diga, será hecho. Amén. Y todos conocemos eso. Por eso dice la palabra del Señor que en una ocasión Jesús iba a una ciudad y le salió un hombre endemoniado que estaba en los sepulcros voceando y hiriéndose con piedra. Dios no creó a la persona desquiciada de la mente.
Dios hizo al ser humano perfecto, pero por causa de la imperfección es que ha entrado la locura a los hombres. Y dice la palabra del Señor, aleluya, que este hombre se humilló. Oiga bien, él corrió en ese estado de locura y se tiró a los pies del Señor. ¿Qué significa eso? Que él tenía deseo, amén, de ser libre, que él tenía deseo de honrar a Dios, y eso es lo que quiere Dios de nosotros, amén. No importa la condición que usted se encuentre ahora, la Biblia dice que Jesús dijo: el que me sigue, mi Padre le honrará. ¿Y qué significa honrar? Llevar al hombre al nivel que Dios lo creó. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros. Y es por eso que este hombre se lleva los beneficios, porque él quería honrar a Dios, se humilló. Y dice la Biblia que Jesús le reprendió al demonio y el hombre entonces quedó en su juicio cabal. ¿Qué significa eso? Que entró en la perfección de Dios. Y entró en una perfección tan perfecta que quería irse con Jesús. Pero Jesús le dijo: no, vete a lo tuyo y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén. Dios quería que él entrara en una perfección completa de obediencia, y el hombre se llevó del consejo de Jesús y fue a su nación, a su pueblo, a testificar de la grandeza del Creador. Y eso fue lo que pasó con la mujer que tenía el flujo de sangre. Esta mujer obedeció a Dios, amén, y como obedeció a Dios así enferma, gloria al Señor, ella rompió corozo, rompió fila y fue y tocó el manto del maestro, e inmediatamente fue honrada, fue premiada, porque el Señor le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Entró en perfección porque ella buscó a Dios. Y Dios hace un llamado a todos los amigos que me están escuchando en este momento, que se humillen delante de Dios para que Dios pueda, aleluya, restaurar su vida y entrar en perfección. Aleluya. Amén. Dios nos creó para que nosotros le diéramos el primer lugar a Dios, y cuando nosotros no le damos ese primer lugar a Dios, andamos en imperfección. Óigalo bien. Aleluya. Por eso el Señor habló en San Juan capítulo 16, verso 3. Dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y lo hará saber las cosas que habrán de venir y habrán de suceder. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber, porque todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Entonces, como ya estaba escrito, como dijo el profeta Isaías, que por su llaga fuimos sanados, pues entonces Jesús eso era lo que hacía, porque ya había un mandato de parte de Dios de que cuando se manifestara el Mesías, pues entonces Él llevara a la gente a la perfección. Pero ¿a cuál gente? A toda aquella persona de corazón sencillo que lo buscara a Él, que hubiera un anhelo, que hubiera un deseo de buscarlo. Porque hay mucha gente que dice: si Dios no me habla, si Dios no me da una revelación, yo no voy al Señor. No, lo que tenemos que buscarlo somos nosotros. Dios estableció un orden para cada uno de nosotros, para que nosotros tengamos la vida abundante de Dios, porque el ser humano fue creado para tener la vida abundante de Dios, porque Él dijo: yo he venido
para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, todo fluye mejor cuando vivimos en el orden de Dios y no en el nuestro, porque queremos vivir en el orden nuestro. La Biblia dice que no te hagas sabio de tu propia opinión. Dios no deja nada al azar. Cada caso que sucede en su orden, con una dirección al propósito de Dios, tiene su recompensa. Aleluya. Por eso es que Dios es perfecto. Y en su perfección, Él cumple con lo que dice. Aleluya. Amén. Por eso la palabra dice, todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas. Cada uno se apartó por su propio camino, pero el Señor cargó en Él todo el castigo para que nosotros tuviéramos paz. Amén. Y por eso Jesús, cuando se manifestó, comenzó a poner la perfección de Dios, que es el orden de Dios con la cual Dios creó el sistema. Por eso la Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice la palabra del Señor que cuando Jesús estaba en su apogeo, en su ministerio, en su popularidad, la Biblia dice que Juan el Bautista cayó preso. Y Juan le mandó a preguntar, pregúntale si él era el que tenía que venir o esperamos a otro. Inmediatamente Jesús estaba haciendo un milagro y le dijo, dile a Juan que a los pobres he predicado el Evangelio, que los cojos andan, los ciegos ven, los paralíticos caminan, los muertos son resucitados y a los pobres se les ha predicado el Evangelio. Porque para eso fue que Él vino, para traer la perfección. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Por eso, toda aquella persona que obedece a Dios es bendecido. Por eso dice la palabra del Señor que había un hombre con la mano tullida y el hombre estaba entre la multitud y Jesús le dijo, ponte en el medio, y él obedeció a la palabra de Jesús. Y cuando el Señor le dijo, extiende la mano, él le tendió su mano, fue restaurada como al principio que Dios creó la mano del hombre. Y cuando un hombre y una mujer obedece a Dios, pues entonces Dios lo restaura a como Dios creó al hombre. Por eso la Biblia dice claramente, cuando oigáis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como el día de Masá en el desierto. Amén. Que la nación de Israel no quiso escuchar la palabra de Dios y Dios entonces lo castigó. Y en esta noche está escuchando la voz de Dios. Abre tu corazón para que se cumpla lo que Dios habló al profeta Ezequiel en Ezequiel capítulo 36 verso 25, que dice, esparciré sobre ustedes agua limpia y seré limpiado de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Pero dice la Biblia, aleluya, y usted entenderá más de lo que dice la Biblia en Apocalipsis en su capítulo 3 verso 20. Yo voy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo, y se cumplirá lo que dice el libro de Ezequiel en Ezequiel 36, 26. Oh, daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guardaré mi precepto para que los pongan por obra.
Habitaré en la tierra que le di a vuestro padre, y ustedes me serán por pueblo, y yo seré a ustedes por Dios, dice el Señor Todopoderoso. ¡Qué privilegio cuando una persona escucha la voz de Dios y la obedece y entra en esa perfección! Por eso el Señor Jesús, cuando estaba formando el ministerio, se lo dijo a sus discípulos: sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Y de qué perfección está hablando? Está hablando de una obediencia que nosotros tenemos que someternos a través de la palabra. Y aunque tengamos debilidades, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Por eso el apóstol Pablo narra que el Señor le dijo: mi poder se perfecciona en tu debilidad, Pablo. Por tanto, invitamos a los amigos y a los hermanos, si no han entrado en esa perfección de Dios, especialmente los amigos, los invitamos a que entren en esa perfección de Dios, para que la gracia, la paz, el gozo, la alegría de Dios y sobre todo la salvación de Dios se active en tu vida y sea una persona como Dios lo ha soñado, fructificado, bendecido, amén, con la naturaleza de Dios en tu vida. ¡Qué privilegio! Amén. Así es que si quiere entrar en ese privilegio, pues haga una oración conmigo en esta noche. Si la hace conmigo, entrará en el plan de esa perfección para que todo lo que tú hagas te vaya bien. Amén. Sean bendecidos. Pero ahora voy a hacer una oración. Si alguien la repite conmigo, entra en ese proceso de perfección. El Espíritu Santo va a entrar a su vida y lo va a dirigir a toda verdad. Repita conmigo y diga: Señor, en este momento entrego mi vida a ti para que tú perdones todos mis pecados. Gracias, Señor, por morir en la cruz y derramar tu sangre y limpiarme de toda maldad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. Si hiciste esa oración conmigo y vive aquí en La Romana, te invito a que nos visite la iglesia el próximo domingo, la Iglesia Apostólica El Maestro, que está ubicada en la Bienvenido Creales 152. Tenemos culto los domingos de 10 a 12 del mediodía. Los días de semana, pues tenemos a través del Facebook de la Iglesia Apostólica El Maestro. Los martes tenemos la escuela bíblica, los jueves el mensaje evangelístico y todos los días a las 5 de la mañana estamos en guerra espiritual con la hora matinal con Dios. Hay un milagro en mi casa. Así que te invito a que entre al Facebook de la iglesia toda la mañana a las 5 de la mañana. Así que sean todos bendecidos y gracias por su sintonía. Le habló el pastor Manuel de la Cruz Silvestre. Sean bendecidos. Amén.